Buenas tardes y buenos días para muchos. Hoy vamos a hablar de la libertad de expresión y cómo está siendo cercenada, eliminada de plano por medio del decreto 370 y la nueva Constitución desde el año 2019. Vamos a explicar cuál es el patrón que hay detrás de todo ello en Cuba para que quede claro lo que está pasando y que todos sean conscientes de lo que sucede con la libertad de expresión en Cuba y por qué hemos denunciado a Cuba ante Naciones Unidas, una vez más, esta vez por el Decreto Ley 370 y por la eliminación de la libertad de expresión. Para examinar el patrón represivo, nos vamos a ir a lo que ocurría en Cuba con la libertad de expresión en el siglo XX. Si nos vamos a lo que ocurría, veremos que Cuba tenía controlado, en todos los ámbitos de los cubanos, tenía controlada la libertad de expresión. Lo tenía controlado en el trabajo porque en cada trabajo hay activistas del partido que se conforman como núcleos, hay infiltrados de la seguridad del Estado, está el sindicato estatal y activistas de la UJC, de la Unión de Jóvenes Comunistas, dentro de cada trabajo, con lo cual la persona que está trabajando no sabe quién está tomando nota de cada cosa que dice y cada opinión que vierte, y por lo tanto ya sabe que no tiene libertad de expresión en el trabajo. Las consecuencias de ejercer la libertad de expresión en el trabajo son evidentes. Normalmente lo que pasa es que al cabo de unas semanas pierdes tu trabajo, pero no se hace de una forma transparente por una legislación concreta, sino que te llega una notificación de una investigación por el cual has comprado un pollo en un mercado que no debías y por lo tanto no podían tener a un empleado que compraba un pollo o que compraba una fruta o verdura a un cuentapropista que no tenía la licencia adecuada o en un mercado que no debía. Por ejemplo, pero ocurre de mil maneras. Enseguida se pone la seguridad del Estado a investigar cualquier aspecto de tu vida y la consecuencia inmediata es que pierdes tu trabajo. En los barrios y ciudades tenía controlado absolutamente la libertad de expresión porque tiene unos mecanismos capilares, que son los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, muy a imagen y semejanza de los Comités de Defensa de la República en Cataluña, grandes admiradores del régimen cubano, ¿vale? Los independentistas, no los catalanes, lógicamente, que en cada cuadra tiene una persona encargada de vigilar a todos sus vecinos. Además de eso, tienes a las organizaciones de masas, el CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas y otras, que vigilan y reportan todo lo que pasa. Además, civiles informantes contratados por la seguridad del Estado, que nadie conoce quiénes son, también informan de todo lo que pasa y cómo son cada ciudadano de cada cuadra, de cada barrio, de cada ciudad. Los jefes de sector y la Policía Nacional Revolucionaria también contribuyen a esta labor. Y, por supuesto, por debajo de todo está la seguridad del Estado que controla todo. En el país también tenían controlado en el siglo XX la libertad de expresión, porque domina el Partido Comunista, la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, y todos ellos dominan la radio, la prensa y la televisión en todas sus facetas y en todas sus ramificaciones en el país. ¿Por qué el Partido Comunista está detrás? Porque lo dice la Constitución de 1976 y la Constitución nueva de 2019. El Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Sin embargo, es supraconstitucional porque no hay ni una sola definición de cómo se rige el Partido Comunista, cómo se elige, cómo se conforma, qué organismos tiene, qué entidades. No hay nada en la Constitución, nada define al Partido Comunista. Está por encima del Estado, está por encima de la Constitución. En el año 2000, más o menos, empieza Internet a tener una cierta fuerza y Cuba, lógicamente, todavía no sabe cómo controlarlo y de una manera oscura, por medio del control de la operadora de telecomunicaciones nacional, ETEXA, del Partido Comunista, lógicamente, porque es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, ¿vale? Y por medio de la seguridad del Estado, controla las conversaciones de cada ciudadano, los mensajes cortos que llegan, filtrado de todos los emails, todos los mensajes, todo lo que llega lo controla el Estado y ejerce una represión de la libertad de expresión de esa manera oscura.
con consecuencias inmediatas, pero no evidentes en la legislación. Sin embargo, lo que viene ocurriendo desde 2019 es todavía un poco más grave, porque lo que viene ocurriendo desde 2019 es que han implantado normativas que permiten sistematizarlo todo. Hay un entramado legal entre la nueva Constitución, el Decreto 370 y otros, como el 360 y otros, y el Código Penal, que permiten que ETEXA, la Seguridad de Estado, las Fuerzas Armadas y su contrainteligencia y la Policía Nacional Revolucionaria controlen la expresión en todos los canales de Internet. Ahora veremos cómo. Y además, por encima, han tenido tiempo en estos 19 años de crear todos los sites estatales, todas las noticias que salen por Internet en Cuba, todos los dominios .cu son propiedad del Estado, los controla la red Nauta de correos, la red de Internet de Texa, absolutamente todo, hasta el Wikipedia cubano, Ecurred, es controlado por el Estado. De manera que ya tienen un sistema de control y han empezado a ejercerlo. Han empezado a ejecutar ese entramado legal. Y todo lo que esto supone, en otras palabras, y sin más preámbulo, es que Cuba ha iniciado un proceso de normalización legislativa y legitimación institucional de la represión de la libertad de expresión. Esto es así, pero para que ustedes lo vean de forma más concreta, lo vamos a visualizar escuchando, leyendo cómo son esas leyes y esos pasos que llevan desde controlar al ciudadano, amenazarle, multarle y luego ponerle en prisión por la libertad de expresión. Vamos a verlo y quedará más claro. Artículo 68. Se consideran contravenciones asociadas a las TIC siempre que no constituyan delitos las violaciones siguientes. Difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Artículo 70. A la persona natural que contravenga lo dispuesto en los restantes incisos del artículo 68 se le impone una multa de 3.000 pesos, 3.000 CUP. En caso de ser una persona jurídica, la multa que se le impone es de 10.000 pesos, 10.000 CUP. Artículo 171. El que no cumpla las obligaciones derivadas de una resolución que haya agotado sus trámites procesales legales, dictada por autoridad o funcionario competente, relativas a contravenciones, incurre en privación de libertad de 1 a 6 meses. Bueno, pues efectivamente, así es como actúa. Y el decreto 370, el decreto ley 370, además, fíjense cómo está definido. El artículo 5 lo define sus metas, consolidar el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones como instrumento para defensa de la revolución. Vaya ley de las telecomunicaciones. En el apartado C del artículo 5 dice promover y favorecer el acceso y el uso responsable de los ciudadanos de las TIC. Bueno, claro, el uso responsable como instrumento para la defensa de la revolución, eso es lo responsable. El apartado D dice que todo esto es para consolidar la defensa política del sistema, ¿verdad? Bueno, el artículo 60 define la fiscalización y control, y fíjese la aberración. El Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Interior, las Fuerzas Armadas, son las que designan las unidades organizativas y entidades que garantizan la regulación, control y fiscalización. Claro, si se trata de la defensa de la revolución, lógicamente tienen que estar las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Bueno, imaginemos una regulación así de las telecomunicaciones en un país como España, en donde quien designa las unidades organizativas y entidades que regulan las telecomunicaciones sean las Fuerzas Armadas, ¿verdad? El artículo 68 define la infracción, y es aquí donde viene el modus operandi. Difundir,
a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Claro, cuando hablamos del interés social, la moral y las buenas costumbres, es como no decir nada. Según quien lo interprete, así será. Y cuando hablamos de la integridad de las personas, tenemos que hablar de la faceta personal y la faceta pública, porque claro, cuando yo me meto con el presidente de un gobierno de mi nación, no estoy metiéndome con esa persona, estoy metiéndome con su profesión y cómo ejercita su profesión pública fiscalizada por mí como ciudadano. En Cuba no está definido eso, de manera que la interpretación es libre, pero luego veremos cómo la interpretación es absolutamente en el sentido de el cercenado, la eliminación de la libertad de expresión. Pero es que además, al que publica algo contrario al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, se le multa con 3.000 pesos, que es de 2,7, 2,8 a 7,5 veces el salario medio de un cubano. Y claro, es impagable, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos en la nueva Constitución algunos de los artículos que dejan claro cuál es el interés social, la moral y las buenas costumbres. Claro, porque si quien define la Constitución es el mismo que ha definido el Decreto Ley 370 y dice el artículo 4 que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano, que el sistema socialista es irrevocable y que contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido, es decir, el sistema socialista, que es irrevocable, se puede utilizar hasta la lucha armada, que después en el artículo 229 refrenda que en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista, es decir, nadie puede cambiarlo. La Constitución está por encima del pueblo, el pueblo no puede cambiar el sistema socialista. Y por encima, lógicamente, el Partido Comunista, como hemos visto en el artículo 5, ¿no? La fuerza superior del Estado y la sociedad. Si nos vamos al artículo 9, también vemos una referencia muy interesante. Hay que estrictamente cumplir la legalidad socialista. Es una obligación de todos. Entonces, claro, entendemos que las opiniones políticas en contra del sistema socialista, que no es socialista, pero entre comillas socialista, el sistema que ellos tienen instituido allí, están en contra del interés social, la moral y las buenas costumbres. Si luego, después de ser sancionado, multado, con una multa de 3.000 pesos que nadie puede pagar en Cuba, te encuentras en la situación de que el artículo 170.1 del Código Penal establece la cárcel para quien no paga esa multa, el que no cumpla las contravenciones incurre en privación de libertad de 1 a 6 meses. ¿Entiendes por qué el 10% de los presos políticos en Cuba están condenados con motivo del artículo 170.1 por impago de multas y con más de 2 años y 9 meses de condena media? Porque si cometes una multa son 6 meses, 2 multas 12, 3 multas 18, y así sucesivamente hasta llegar a una condena media de 2 años y 9 meses entre los 7 presos políticos que hay hoy en día sancionados como respuesta a no pagar multas. De manera que, bueno, pues vemos cómo lo que está sucediendo en Cuba genera unos efectos que ya hoy en día se han puesto en marcha y tienen a más de 500, entre 500 y 1.000 civiles amenazados y o sancionados con 3.000 pesos, ¿vale? De los cuales nosotros hemos cogido 33 casos, porque hay más de 30 multados entre opositores y decenas de amenazados, y los hemos presentado ante Naciones Unidas. Y claro, encontramos que son civiles, funcionarios, cuentapropistas, activistas de derechos humanos, artistas, profesionales, opositores, de todo. Están sufriendo una escalada represiva de la libertad de expresión que tiene amenaza explícita de ir a prisión. No estamos hablando de una multa, estamos hablando de una multa impagable que lleva como consecuencia ir a prisión. Y así tenemos 10 casos presentados ante la ONU como ejemplo de amenazados y 23 de multados que presentan estas tipologías. Las amenazas las ejecuta la seguridad del Estado en dependencias policiales y no se identifican.
No hubo personal de la empresa de telecomunicaciones en ningún caso. Se les miente para que acudan a una entrevista, a un problema telefónico, a un interrogatorio. 2, por ejemplo, son enfermeros. Uno de ellos ha sido expulsado de trabajo por una publicación muy inocente en las redes sociales. 2 son youtubers premiados internacionalmente, simplemente por el hecho de ser youtubers y estar manifestando sus opiniones o haciendo reflejo en la sociedad cubana en Internet. El resto, lógicamente, son periodistas, activistas de derechos humanos, hay cuentapropistas, ¿vale? Reciben una amenaza cada mes y varias detenciones al año sin cargos penales. Y que son meras detenciones, claro, encubiertas y además de varias horas. Se les amenaza directamente con ir a prisión, porque es como un escalado. Primero está la amenaza, con eso te quitas al 90% de la población que quiere hablar y te queda solo un 10% a los que multas. Cuando les multas ya saben que tienen la condena de prisión al caer. Y tenemos 23 casos presentados en las Naciones Unidas que los ejecuta la seguridad del Estado en dependencias policiales, que no se identifican, que no dan actas de resolución, por tanto, no hay posible defensa legal para esos multados. En muchos casos, ni se les indican, en la mayoría, las publicaciones objeto del problema. O sea, ¿qué he publicado? A ver cómo me puedo defender. Ni te lo indican. No son, además, las que hemos visto cuando en los casos que les han reprochado determinadas publicaciones, no son desde luego reprochables ni ofensivas desde la libertad de expresión bien entendida y moderada, pacífica, de conciencia, para nada, son hasta respetuosas. Y otras incluso son de carácter privado, son conversaciones telefónicas privadas, ¿no? La multa que se le impone se hace por vía de arresto en el 51% de los casos, sin orden de detención. Sin orden de detención. Se les miente para que acudan al otro 49%, o al 51% se les detiene. Son periodistas, activistas de derechos humanos, artistas. Hay 2 artistas entre los multados, ¿verdad? Y bueno, estos son los nombres. Son Pedro Ariel García Rodríguez, son Iván Hernández Carrillo, Indira Adela Pérez García, Joel Suárez Fernández, Ruama Fernández Ferrer, Yander Jaime Serra Palomares, Alexis Sabatella Ugarte, Héctor Luis Valdés Corcho, Ramón Zamora Rodríguez, Otoniel Cruz Suárez. Entre los sancionados tenemos a Camila Acosta Rodríguez, Ovidio Martín Castellanos, Ileana Hernández Cardosa, Nancy Alfaya Hernández, Lázaro Eumelia Aillón Reyes, José Díaz Silva, Jordán Marrero Huerta, Michael Castillo Pérez, un cantante, Boris González Arenas, un cineasta y periodista, Enrique Díez Rodríguez, Mónica Baró Sánchez, Esteban Lázaro Rodríguez López, Adrián Quesada Flores, Niober García Fournier, Yeris Curbero Aguilera, Carelia Contreras Manzano, Diosbani Salazar Rodríguez, Henry Couto Guzmán, Edillersi Santana Houz, Adiel Ángel Mario, Pedra Peña Aguilera, Juan Luis Bravo Rodríguez, José Luis Acosta Cortellán y Marisol Peña Cobas. Esto es lo que está causando el decreto ley 370 junto con la Constitución y junto con todo el aparato represivo que ha puesto en marcha el régimen cubano. Este 2019 es muy reciente. Están ya a pleno pulmón, está engrasado absolutamente el aparato y tenemos entre 500 y 1.000 personas afectadas ya por lo que está pasando con la libertad de expresión en los medios digitales. Y bueno, tenemos un elenco, la verdad, unos invitados de lujo entre nosotros. Y la primera persona que vamos a dar paso, a la que vamos a dar paso, es una persona que desde su posición política está luchando por la libertad y por los derechos humanos en todo el mundo y además muy especialmente donde a ella tiene encomendado que es América Latina, porque es la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que es una persona que todos los cubanos y nosotros en Prisoners Defenders y en todas las organizaciones de derechos humanos pues le tenemos enorme agradecimiento. Así que, sin más, vamos a dar paso a Dita Charansova, que es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, Dita.
noviembre de 2019 sobre el caso de José Daniel Ferrer. Bueno, el señor Ferrer ya no está en la cárcel, pero hasta que él no recupere su libertad plena, hasta que no quede un solo preso político en la cárcel, Cuba seguirá violando sus compromisos con el acuerdo con la Unión Europea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hasta que deje de existir una ley que castigue la libre expresión de su pueblo, Cuba seguirá violando sus compromisos. Y yo les aseguro que seguiré insistiendo que se convoque esta reunión de especial urgencia. Seguiré insistiendo que la Unión Europea condene públicamente las violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba y que apoye denuncias como esta en organismos internacionales. Muchísimas gracias. Gracias, Dita. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Sí, efectivamente hace falta poner en el compromiso a Cuba de transparentar lo que están haciendo y su sistemática ante las instituciones internacionales, porque creo que están acostumbrados a trabajar en la oscuridad, mucho tiempo lo han hecho, y a lo que tiene sometido a su pueblo es algo terrible, pero además es muy preocupante que efectivamente exportan todo lo que hacen a toda la región latinoamericana, pero también al resto del mundo, porque estamos viendo que uno de los apéndices de Cuba, Venezuela, ha influenciado, desgraciadamente, en que el movimiento 5 Estrellas haya llegado a donde ha llegado en Italia. Ayer vimos la prueba en los medios de comunicación cómo eran financiados por Maduro por ser anticapitalistas, ¿no? Entonces, es doblemente preocupante. Muchísimas gracias por tu intervención y quiero dar la bienvenida a esta rueda de prensa a una persona muy especial, muy querida por todos los cubanos y por mí en especial y por nuestro equipo, porque trabaja incansablemente por los derechos humanos, siempre lo ha hecho toda su vida. Allá donde se violen, cuando es el gobierno americano, se lo dice al gobierno americano, cuando es el gobierno cubano, se lo dice al gobierno cubano, cuando es el gobierno israelí, se lo dice al gobierno israelí, y no tiene pelos en la lengua, tiene un valor increíble y bueno, él es ahora mismo un eurodiputado, es un honor tenerlo en la Cámara de Representantes en Europa. Él es Javier Nart y es vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con América Central y Cuba del Parlamento Europeo. Javier, ¿qué tal estás? Gracias por estar aquí. Bueno, tienes mejor opinión de mí que yo de mí mismo. Este es el primer punto. ¿Me oyes? Bien. Mira, Dita es mucho más joven que yo, lo cual es una virtud. El ser viejo no te da para mucho, pero sí te da para tener recuerdos y experiencia. Y cuando yo veo Cuba, veo lo que era la España de Franco, teniendo en cuenta de que la España de Franco, a partir de los años 60 y tantos, era una España ya con un franquismo en situación de degradación intensa, no como la dureza extrema de Cuba. Cuba lo que está haciendo, el régimen cubano es de una extraordinaria coherencia. Eso hay que determinarlo. Tanto en la Constitución ya determinan de una forma clara que el sistema socialista, que además tiene su guasa, le llaman martiniano, marxista, leninista, fidelista. Bueno, Martí en absoluto hubiera sido fidelista. Martí era un demócrata liberal que no tiene nada que ver con haber sido convertido y prostituido su mensaje en un sistema totalitario. El primero que hubiera sido fusilado por Fidel hubiera sido Martí, precisamente por defender criterios de discrepancia. Y la libertad es la capacidad de discrepar sin que termines en la cárcel. Esta es la democracia y, en consecuencia, la libertad. Lo que hace el régimen fidelista, el régimen, vamos a llamarle pseudo-socialista, pseudo-izquierdista, profundamente oligárquico y corrupto, pero extraordinariamente eficaz, es blindar la Constitución. La Constitución la determina
como bajo la égida del Partido Comunista. Todos los cubanos no son miembros del Partido Comunista, pero si el Partido Comunista es el eje del sistema y el secretario general del Partido Comunista, vamos a decir que lo eligen los comunistas cubanos, pues es absolutamente fastuoso. Ni Francisco Franco llegó a esos extremos. Mantuvo, eso sí, la dictadura, pero con menos desfachatez, era, dijéramos, más sutil. Si examinamos los mecanismos de represión, se ha pasado de una forma dura y pura, que es una forma arcaica, una forma soviética, a una forma de disuasión efectiva, que son desde las detenciones y liberaciones, con la ventaja, además, digo ventaja para el sistema policial cubano, que si te llama la policía, aunque sea para charlar amigablemente, por decirlo de alguna manera, porque no hay acusación ninguna contra ti y no vas, te expones a una situación de desobediencia a la autoridad y, en consecuencia, a la penalización. ¿Cómo diablos vas a hacer una vida fundamentada en continuas llamadas de la comisaría local que te hace la vida imposible, o detenciones con liberación? Lo cual tiene la ventaja de que no estás detenido, estás en esta situación fluida y en el momento en el que alguien protesta, no, si ya salió en libertad, por lo tanto, ¿de qué protesta usted? Es mucho más sutil, pero es una disuasión efectiva. Es algo parecido a lo que ocurre con el decreto 370, creo que es actual del régimen, en relación con el artículo 68.1 del Código Penal. Es que es absolutamente ejemplar. Primero, se crea un tipo administrativo, que es lo que signifique, como dice literalmente, información contraria al interés social. Bueno, el ser crítico hoy de Pedro Sánchez en el sistema fidelista sería contrario al interés social, porque, como decía Luis XIV, el État c'est moi, el Estado soy yo, el interés social es el señor Díaz-Canel, y por lo tanto todo lo que no sea Díaz-Canel es el llanto y crujir de dientes, como decía la Biblia, y por lo tanto es perfectamente penalizable. Cuando defines el interés social como el interés del Estado, esto es exactamente lo que decía Adolfo Hitler, el totalitarismo, o Stalin, o Mussolini o Franco, si son todos exactamente iguales. Es la configuración del interés social subjetivizado en quien tiene inscrito el país en el registro de la propiedad. Si eso da como consecuencia que además tienes otras magníficas situaciones, como es ser contrario a la moral. ¿Qué es la moral? Puede ser la moral socialista, o sea, la moral de ellos. Puede ser sus intereses económicos y políticos. Las buenas costumbres. ¿Qué es una buena costumbre, señor? Es que esto es tan reaccionario que es casposo. Esto es, vamos, ni, ¿qué te digo yo? Ni los conservadores del siglo XIX eran capaces de decir las buenas costumbres. Esto me recuerda, te lo digo de verdad, al franquismo más rancio de los años 40 y 50. Las buenas costumbres y la integridad de las personas. O sea, por ejemplo, decir que el sistema político es un sistema liberticida va contra la integridad de las personas, porque es decir que el ministro de Justicia no funciona, que el ministro del Interior es un liberticida y que la Asamblea Nacional se fuma un puro ante las libertades de los cubanos. Por lo tanto, tú entras en una definida indefinición en la que todo es posible porque todo lo es. Si además tenemos en cuenta con que no te castigan con pena de cárcel, te castigan con una cosa muy razonable, que son 3.000 pesos, o un poco, 3.000 pesos creo que es la cantidad correspondiente a la multa administrativa. Pero claro, si resulta que 3.000 pesos es algo así como creo que es el 300% del salario mensual, te están castigando o bien hacer de faquir indio y no comer durante 3 meses, o pagar, o mejor, no hacer, porque si no te vas a encontrar con un problema definitivo. Que tiene otra ventaja, y es, tú puedes no pagar, pero entonces lo que tienes es una beca del Estado de 6 meses. Al decir beca del Estado, quiero decir comido, dormido y bebido, pero sin libertad, o sea, en la cárcel. Y por lo tanto te pasas hasta 6 meses, sencillamente porque no puedes pagar. Esto también lo hacía Franco con el sistema de la ley de orden público, que las sanciones pecuniarias que no pagabas, las pagabas con penas de cárcel. Pero no había cárcel, únicamente en el caso de que no pagaras. Esta obscena hipocresía, que yo la conozco en un régimen infinitamente más suave que la barbarie actual cubana, va unida también a otra cuestión, que es la muerte civil en una situación donde la sociedad vive intercomunicada. Como resulta que las sanciones primero las gestiona la policía, lo cual también es fantástico. Esa situación de la policía política en una versión judicial, tanto de instrucción como de resolución, y pasando después el expediente a lo que es la empresa de telecomunicaciones del Estado, que es la que además te desconecta si no pagas, con lo cual ni tienes teléfono ni tienes internet el que puedas tener, y con lo cual te conviertes en ti, contigo mismo dentro de una isla
sometido a llamadas continuas de la policía para que vayas a contarle tus últimas experiencias o lo que la policía quiera decir. Esta situación obscena de absoluta represión va unida a otra situación, y lo siento, pero lo digo como lo pienso, de hipocresía obscena del Parlamento de la Unión Europea. Cuando se produjo el acuerdo europeo-cubano, yo dije, miren, en España había una película que decía, el título de la película es ¿por qué le llaman amor si lo que quieren es sexo? O sea, ¿por qué queremos hablar de libertades y derechos humanos en Cuba si lo que queremos son negocios? Pues hablemos directamente de los negocios y eliminemos el artículo 2 de todos los acuerdos europeos con diferentes países, que es la que llama la cláusula democrática, que yo le llamo la cláusula hipócrita, porque se la aplicamos con absoluta eficacia a Ruanda, pero en cambio somos incapaces de aplicarla en otros lugares donde los vientos son sólidos, y en consecuencia es ser fuerte con los débiles y débiles con el fuerte. Yo preferiría que se eliminara la cláusula, el punto 2, yo preferiría que se eliminara esa hipocresía obscena, que es decir, que este acuerdo dependerá del cumplimiento estricto de los criterios y cumplimiento democrático. Yo ya sabía cuando se aprobó aquello, y lo dije en el Parlamento Europeo, esta cláusula es únicamente para que algunos piensen que nos están engañando, pero a mí no me engaña porque sé lo que hay. Y como sé lo que hay, que es lo que había, como no ha cambiado nada cuando estamos firmando esto, porque no hay un movimiento de regeneración, vamos a decir, de transición hacia principios democráticos, pues sencillamente, miren ustedes, yo vocación de marido cornudo no tengo. Y por lo tanto, si me van a poner los cuernos, me lo dicen ustedes. Es más, ya lo sé. Pero por favor, no me hagan tener la cabeza alta y en una dignidad ficticia correspondiente a reivindico los derechos humanos y la santa castidad de mi señora. No, hombre, no. Me están poniendo los cuernos todos los días. Ya lo sabemos. Es un régimen que no tiene regeneración, porque la regeneración o la reformulación del régimen es el fin del régimen. Y hay algo que yo recuerdo, y termino ya, que le dijo Fidel Castro a Daniel Ortega. Y esto me lo dijo uno de los comandantes, compañeros míos de la Revolución Sandinista, de la Revolución del 79, de la que yo fui parte, y no de la miseria moral de don Daniel y doña Murillo de ahora. Le dijo Fidel a Daniel, no hagas elecciones porque puedes perderlas. Eso. Pues sí, efectivamente. Lo más práctico para alguien que quiere mantener el poder sine die es no hacer elecciones, que es lo que ha hecho Fidel Castro y su hermano Raúl, esa dinastía en Cuba, claro. Ponme spotlight. Y mira, termino ya, y eso va unido a algo que a mí me produce también un asco infinito, que es esa izquierda que Machado, Antonio Machado, el poeta, hablaba de charanga y pandereta. O sea, esa izquierda que es capaz de hacer la revolución antiimperialista hasta el último cubano, el último venezolano o el último nicaragüense, y que tienen mitos que yo le llamo mitos dogmáticos religiosos, en este caso laicos, que consiste en la revolución como paradigma, sin entrar en consideración que la revolución significa dignidad y libertad. No, no, no. La revolución significa que mis contradicciones con los norteamericanos sobre el pellejo de los cubanos. Para mí eso es racismo ideológico y me parecen personajes despreciables. Pero en el Parlamento Europeo estamos también llenos de esas personas que a la hora de condenar el liberticidio de las derechas, que yo condeno, lo condenan sin problemas. Pero cuando llega a las izquierdas ya no son horrores, son errores, cosa que tiene una fuerte diferencia entre el horror y el error. Pero para mí el horror es el error y el error es el horror. Pues sí, muy de acuerdo contigo. Efectivamente, el otro día me preguntaban en una charla cuál es mi objetivo, ¿no? Y mi objetivo no es convencer a la gente de derechas o a la gente de ultraderecha o a la gente de centro moderado de derecha acerca de lo que pasa en Cuba, sino que desgraciadamente es convencer a la gente de izquierda, que tienen un porcentaje de mucha pandereta entre ellos, y luego tienen una parte muy sana, pero que está anclada en las emociones de 1959 y no se dan cuenta que lo que ha pasado en Cuba es una traición a todos sus principios, a todos los principios sociales, a todos los principios de un Estado de Derecho, a todos los principios de evolución y no de involución en lo que se ha convertido Cuba, ¿no? Y bueno, pues esa es la labor, hay que convencer, y en el Parlamento Europeo tiene que haber todavía muchas personas por convencer, Javier, tú lo sabes bien. Hay una persona con nosotros que
que también representa una parte del sentir europeo muy importante, porque él es presidente y miembro del Consejo General de la Abogacía Española, es presidente de una comisión, la de Extranjería y Protección Internacional, y es un jurista muy reputado. Ayudó a fundar Prisoners Defenders y es un permanente colaborador nuestro. Y es una persona que está luchando muchísimo por la libertad, no solamente en Cuba, sino también en Venezuela, Nicaragua y otros países. Él se llama Blas Jesús Imbroda y yo le quiero dar la palabra. Blas Jesús, ¿qué tal estás? Hola. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Tuve algún problema al inicio y tu intervención, Javier, no pude escucharla y por eso no sé exactamente, bueno, imagino todo lo que has dicho, conozco el informe, hemos hablado en distintas ocasiones sobre este tema, pero en fin, yo quiero ser muy breve porque hay personas que aquí tienen que tomar y tener el protagonismo. Personas además que sufren directamente y en primera línea pues el azote de este sistema, de este régimen y de esta legislación que tiene como finalidad exclusivamente, y lo tenemos que decir clarísimamente, y este decreto, el decreto 370, tiene como finalidad, al igual que el resto de todo el ordenamiento jurídico y la propia Constitución española, la propia Constitución cubana, tiene como finalidad pues mantener un régimen autoritario, una dictadura donde los derechos, donde las libertades están absolutamente anuladas, especialmente la libertad en todos sus ámbitos, hay que decirlo claramente, y un ámbito de la libertad esencial, un derecho tan esencial y tan fundamental, propio de la persona, propia intrínseca a la dignidad de la persona, que es la libertad, y dentro de en una de sus expresiones, la libertad de expresión, aparte, por supuesto, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de participación política, la libertad de creación de partidos políticos, la libertad de poder participar en la toma de decisiones en un poder a través de órganos democráticos y a través de elecciones libres y democráticas. Todo esto, pues por supuesto, está anulado en un régimen que establece y que rige y dirige un partido único, y esto es algo que yo de alguna manera me genera una frustración inmensa pensar además que estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. Desde 1948, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han transcurrido ya más de 70 años. 70 años que después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las barbaridades y la barbarie que se produjo en ese primer tercio, en esa primera mitad, casi primera mitad del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, etc., se firma un texto esencial, un paso esencial para la humanidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto del que además es parte Cuba. Parece un sarcasmo, permítanme decirlo así, pero él es parte de Cuba, es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a pesar de eso, a pesar de que han transcurrido más de 70 años, casi por camino, ya caminando este siglo XXI, a pesar de eso, hoy sigue estando absolutamente anulados los derechos, las libertades, los derechos fundamentales, las libertades en este régimen, a través también de esta Constitución, en la que, por cierto, en el artículo 3, la Constitución dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, pero luego el artículo 4, claro, de la Constitución ya nos va a decir que el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable, llegando hasta incluso a decir el artículo 4, que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución. O el artículo 229 de la Constitución, en el que destaca que en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en este artículo que acabo de leer, parte del artículo 4, es decir, dictadura, partido único, régimen autoritario y privación en consecuencia de los derechos fundamentales y de las libertades. No debían tener cabida más de 70 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dictaduras en el mundo, ni regímenes autoritarios o
incluso regímenes tiránicos, como ocurre en el caso de Venezuela, en el que tanto, también hay que decirlo, y en el que tanto tiene que ver el régimen cubano para haber sostenido dicho régimen. El decreto no es más que un reflejo del control de la población, la privación absoluta y la anulación de la libertad de expresión, y un reflejo más, como decía, de la represión de las libertades, una de ellas tan esencial como la libertad de expresión. Por cierto, que sacamos también el artículo 54 de la Constitución cubana, cuando dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Ojalá esto fuera una realidad. Ojalá fuera una realidad y no, claro, habría que suprimir el párrafo continuo que continúa en el artículo 54, en el que habla de que la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento del ejercicio de sus derechos. Y dentro del cumplimiento de la ley están todas las normas, todas las reglas que marcan este régimen autoritario. Yo finalizo diciendo también públicamente que debería dar un paso Cuba, y Cuba al igual sería extraordinario, sería excelente que diera un paso en favor de la libertad, que diera un paso en favor de la democracia, que reconociera el Estado de Derecho de verdad, un Estado social y democrático de derecho, en el que todo el mundo está sometido a la ley, absolutamente todos, en un sometimiento pleno ante la ley de todos, y en el que los procesos se realizan y se celebran con plenas garantías, con derecho a defensa, que por cierto, en los procedimientos llamados sumarios, el abogado no interviene ni durante la detención, etcétera, etcétera, es decir, que son además los más frecuentes. El derecho a defensa está prácticamente abolido en esos procedimientos. Y por último, y finalizo, ojalá, como decía, ojalá haya y se produzca ese paso a la democracia, y ojalá también Cuba refleje frente a la comunidad internacional y de un paso que considero importante también y esencial, que es que ratifique tratados internacionales, como podría ser, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y ¿por qué no? Si además están orgullosos y plenamente tranquilos los dirigentes del régimen cubano de que actúan según las reglas y pacíficamente y que no están cometiendo delitos, pues que ratifiquen el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. También creo que sería importantísimo que pase a ser Estado parte, si nada tiene que ocultar Cuba, si nada tiene que ocultar de lo que está haciendo o de lo que pudiera estar haciendo o de lo que está haciendo realmente, en Venezuela, sosteniendo un régimen tiránico, en el que, por cierto, también hay que decir públicamente, y aquí se han cometido, pero se siguen cometiendo y se van a seguir cometiendo, mientras dure ese régimen tiránico, crímenes de lesa humanidad de la competencia de la Corte Penal Internacional, y allí está Cuba también ayudando y apoyando al régimen venezolano. Pues bueno, sería un ejemplo y sería ejemplar que dijera, nosotros no tenemos nada que ocultar, ratificamos el Estatuto de Roma y Cuba pasa a ser también un Estado parte de la Corte Penal Internacional. Sin más, deseando, por supuesto, que ojalá sea una realidad el paso, por supuesto, a una democracia y que se produzca esa transición y se reconozcan los derechos y las libertades en ese país extraordinario de belleza y de calidad humana en sus personas, en que son los cubanos, en todos ellos. Ojalá se dé ese paso y llegue la democracia. No, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy, muy amable por estar aquí. Muchas gracias por tu trabajo. Trabajas muchísimo por la libertad en Latinoamérica en general, porque ya sabemos que tú fuiste quien primero condujo el caso junto a la fiscal de Venezuela en la Corte Penal Internacional, que fue ratificado por 6 países y que esperamos que en algún momento la Fiscalía lo pase a el proceso penal que debería haber pasado ya. Así que, bueno, muchas gracias. Creo que tenemos a Carlos Rojas con nosotros. Carlos Rojas es diputado del Congreso de España, es portavoz adjunto en el Congreso con todo el asunto de, precisamente como abogado, de los temas constitucionales
Y Carlos, me gustaría que nos contaras cuál es tu visión de lo que Cuba está haciendo en estos momentos con la libertad de expresión, el decreto 370, la nueva constitución, cómo ha creado todo un entramado legal para impedir a los cubanos el último reducto que les quedaba de libertad de expresión, que era Internet. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Javier? Gracias. Gracias por presentarme, además, porque veo que en el letrerito de mi pantalla pone Javier Larrondo. Ya no tengo que aclarar, por tanto, a los que lo leen que no soy Javier Larrondo. Aunque yo no me llamo Javier. Me gustaría parecerme a él porque está haciendo un trabajo fantástico por la lucha por la libertad en Cuba, que es algo que nos compromete a todos. Creo que la única forma de hacer que cambien las cosas en Cuba es ayudando a todos los cubanos, al pueblo cubano, a recuperar su libertad y ayudándolo desde la ley, desde el derecho internacional, desde las normas básicas, desde los derechos fundamentales europeos, de la ONU, de todas las organizaciones internacionales que están demostrando que en Cuba no se vive en libertad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar eso, cambiar las cosas con tanta y tan buena gente con la que estás trabajando, Javier, en Cuban Prisoner Defenders, que ha hecho un trabajo fabuloso precisamente con respecto al decreto 370 y con respecto a las normativas y a las casuísticas que van surgiendo en Cuba. Yo lo definiría como un trabajo incansable y es lo que tiene más valor, inasequible al desaliento, que no se rinde y que está dispuesto siempre a traer una casuística de una persona concreta para demostrar que las libertades no se están viviendo en nuestra querida Cuba. Porque muchas veces lo que ha ocurrido durante un tiempo atrás, muchos años ya, en Cuba, es que la comunidad internacional a veces ha pasado de soslayo, porque no ha habido una batería desde el derecho con situaciones probadas donde se demuestre, como ahora está demostrando Cuban Prisoner Defenders, que hay unas injusticias manifiestas y que el sistema no funciona y no cumple la libertad. Es más, el sistema está enredado y creado para llevarse desde el gobierno todo tipo de decisión sobre la libertad individual de los demás. Eso es gravísimo. El tener las entrevistas que tenéis con las personas que están trabajando allí, pues se está demostrando que el régimen va por ese sitio, por ese lado, solamente en exclusiva para imponerse a la libertad de los demás. Es inadmisible que se persiga a un periodista, a activistas, a ciudadanos que han de ser ciudadanos libres y vivir en un Estado social y democrático de derecho con todas las garantías, como desgraciadamente no ocurre en Cuba. Y, por tanto, mi más sincero apoyo a este trabajo y se hace y se recupera la libertad en Cuba. Tu pregunta, Javier, pues sumando esfuerzos de todos, de Congreso de España, por ejemplo, donde ahora me encuentro, donde estamos haciendo y vamos a hacer muchas iniciativas al respecto, porque se nos quiere vender una realidad falsa. Se nos quiere poner muchas veces los regímenes comunistas como ejemplo. Es increíble que estemos hablando de esto ahora, pero esto está ocurriendo en la actualidad. Es que ahora, desde la política nacional, pues hay algunos partidos que tienen en su referencia regímenes donde no se cumplen las libertades, donde se pisotean los derechos. Y esto hay que ganarlo día a día. Yo siempre digo que la libertad, la democracia, es un bien precioso que tenemos que cuidar y regar todos los días. Y todos los días hay que defenderla. Y todos los días hay un ejemplo de que se quiere imponer sobre un régimen que pisotea las libertades y se nos quiere vender como un régimen que es amable, que tiene buena conducta, que tiene una mirada buena hacia la sociedad, con un buenismo que es irreal, inoperante. Un Estado no puede torcer la libertad de los ciudadanos y menos amenazarlos y forzarlos para renunciar a derechos universales y fundamentales, como hace este decreto. Y es lamentable que un Estado legisle, como hace Cuba con el decreto 370, para desde una norma que en realidad no lo es, porque no es una norma legítima, no tiene ese rango normativo de legitimidad, pues con eso se quieren turbar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Un decreto que ya lleva prácticamente, Javier, un año de vigencia y que ataca
a la libertad en sí misma. Y no olvidemos lo que dice es que califica como grave difundir a través de redes públicas de transmisión de datos, que además son estatales, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres, la integridad de las personas. En realidad, esta norma se hace para tapar la boca de la libertad, se hace para perseguir a los que defienden las libertades públicas, ¿no? ¿De qué moral se trata? ¿De quién decide el interés social? Y las buenas costumbres, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las buenas costumbres? Las de un régimen que ha tenido oprimido a sus ciudadanos durante 60 años. Por tanto, hay que sacar todos los colores al régimen, probando, como bien lo hacéis, dato a dato, demostrando que cada caso y cada persona importan. Esto es muy significativo y esto, ponerlo por escrito en un informe bien documentado, abre los ojos de muchos países, abre los ojos de muchos partidos políticos que legislan en muchos congresos, cortes generales de sus países, ¿no? Y claro, no puede ser, ¿no?, que la multa que se registra en el decreto, a esa multa le precedan arrestos sorpresivos, ¿no? Que no haya resolución administrativa, que la Fiscalía, como antes decía nuestro gran amigo Blas Jesús, Fiscalía y Abogacía bailan al son del gobierno. No hay libertades, no hay derechos y, por tanto, tenemos que trabajar todos para intentar que las cosas cambien en Cuba. Y se hace como lo estáis haciendo y nosotros con gran voluntad de poner desde el sitio que nos ocupe en cada momento, sea el Congreso, o sea donde estemos, desde nuestro oficio, de nuestro trabajo en el que estemos, desde abogado, desde en nuestra parcela particular de vida, que tengamos una parte de nuestro corazón muy pendiente de que hay sitios donde no se cumplen las libertades y, como decía Cervantes en boca del Quijote, querido Sancho, la libertad es el don más preciado que tiene la humanidad. Dame otra vez audio. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti, Javier. Sí, de verdad, por tu trabajo. La verdad que ojalá en el Congreso hubiera 350 diputados con la mitad de solidaridad que tú tienes para con los pueblos oprimidos. Una persona moderada, consciente, que se enfrenta a dificultades importantes hoy en día en la política nacional y que siempre tiene un hueco para acordarse de lo que pasa en terceros países como lo que pasa en Cuba, que es muy grave, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Quiero dar paso a una persona que está hoy en día en Cuba y que ha sufrido en carne propia la violación de sus derechos ya desde hace mucho tiempo. Es una periodista súper reputada, es una persona que trabaja por la libertad de expresión, por la difusión de la información veraz y certera en todas partes, especialmente en la red de Internet, y esto le ha afectado personalmente y además ha luchado con todos aquellos que han sido afectados por esta legislación, han sido amenazados, multados, los ha agrupado y se ha hecho su voz. Y bueno, pues aquí tenemos a Camila Acosta, periodista destacada de Cubanet, a la que agradezco muchísimo que estés en directo con nosotros, con todas las dificultades que conlleva estar en directo desde Cuba, tener 2 celulares, 3, 4, 5, tener diferentes vías de conexión, saber que te van a cortar los accesos y tienes una vía alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Camila. Sí, muchas gracias, Javier, y a todos los presentes. Es realmente un honor que me hayan invitado a esta conferencia de prensa. Y bueno, he estado escuchando detenidamente todas las intervenciones, me parecen muy importantes, así que me voy a detener en algunos puntos que me parece que es importante recalcar desde nuestra visión acá dentro de la isla. Lo fundamental, bueno, primero comenzar diciendo que estas limitantes a la libertad de expresión no son nada nuevo en Cuba, es algo que hemos visto en los últimos más de 60 años. Lo que han variado han sido los contextos. Y el contexto actual lo que ha, digamos, determinado las dinámicas en comunicación es definitivamente la aparición de Internet, que en los últimos, digamos, 6, 7 años ha sido el Internet lo que ha propiciado, por ejemplo, la aparición de medios independientes o el fortalecimiento de algunos medios, por ejemplo, Cubanet, que ya existían con anterioridad.
también ha sido el Internet lo que ha propiciado la aparición, por ejemplo, de algo que en el mundo entero se conoce como el periodismo ciudadano. Y entonces, ha sido en este panorama que se ha impuesto, que ha aparecido este decreto ley 370, que viene un poco a fiscalizar esa dinámica en las redes sociales, en los medios digitales, en este periodismo denominado ciudadano. Y importante que este decreto ley 370 subordina el desarrollo de las tecnologías de la información a la ideología del Partido Comunista. Esto es muy importante y hay varios puntos a destacar en este sentido, pero bueno, voy a detenerme solamente en 2 puntos. El primero es este decreto ley 370 impide el hospedaje en sitios web ubicados en servidores extranjeros que no sean réplicas de los servidores nacionales. Es decir, que con este inciso se está declarando ilegales todos los blogs personales y medios independientes a los que desde el inicio se les ha negado el acceso al dominio .cu, que basta destacar también que este dominio .cu permite al régimen violar la privacidad, es decir, revisar toda la información que tienen las personas en estos blogs. Y bueno, el punto que ya se ha analizado en esta conferencia de prensa, pues es lo relativo al artículo 68, inciso I, que es el que han estado aplicando fundamentalmente a los periodistas independientes, a los ciudadanos cubanos que de alguna manera piensan diferente. Bueno, yo soy una de las sancionadas por este decreto ley 370 y estos supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones me presentaron unas pruebas. Entre ellas estaba, por ejemplo, una publicación que compartí en Facebook, que era un artículo de Cubanet que denunciaba las extensas colas en La Habana para acceder a alimentos en medios del coronavirus. Es decir, denunciaba que por un lado las autoridades estaban llamando al aislamiento social y por el otro estaban sucediendo hechos como este. Por esto, a mí me pusieron la multa de 3.000 pesos, me confiscaron mi teléfono celular por compartir esta publicación. Está el caso también de un ciudadano cubano, se llama Ángel Mario Peña, que vive en Las Tunas. Este ciudadano no pertenece a ninguna organización política opositora, pero simplemente por denunciar en su perfil de Facebook el desalojo de una familia en su localidad, el desalojo de una familia por parte del jefe del sector de la policía, entonces le imponen esta multa por el 370. Y un caso reciente es el de Yanquiel Gutiérrez, de un joven de Santa Clara, de Villa Clara, que le imponen esta multa, esta sanción, por ser uno de los promotores de una campaña nacional que abogaba porque bajaran los precios de Internet en Cuba. Entonces estamos viendo que es la limitación de la libertad de expresión en su máximo punto. En este caso, bueno, accediendo, tratando de fiscalizar el Internet, que para los cubanos ha sido en los últimos años ese espacio de libertad del que hemos carecido por más de 60 años en Cuba. También otro aspecto importante, bueno, las multas han sido todas, absolutamente todas, han tenido el trasfondo o han sido orientadas por los oficiales de la seguridad del Estado cubano. Se ha violado también, han sido supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Algunos han sido simples agentes de policía los que han impuesto la multa, lo cual es una violación. Tampoco no a todos le han presentado pruebas para imponerles esta multa. Y un aspecto importante también es el efecto ejemplarizante de este monto de las multas. Estamos hablando de 3.000 pesos, aproximadamente $120, en un país en el que el salario medio mensual es de $16. Es decir, que es un monto excesivo. Y lo que hablaba del efecto ejemplarizante, ya en la población cubana, entre los cubanos, se comenta muchísimo de que las personas se limitan de compartir en redes sociales precisamente por esta imposición de las multas. En mi caso, los agentes, los supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones me lo dijeron por las claras: nosotros revisamos todo lo que ustedes publican en redes sociales. Entonces, el decreto ley 370 entró en vigor en julio de 2019 y desde enero de 2020 hasta la fecha ya se han impuesto más de 30 multas
decenas de ciudadanos han sido amenazados con este decreto ley 370 y hay 2 casos, uno de ellos un periodista independiente que fue multado en 2 ocasiones en menos de 2 meses por el mismo decreto ley 370. Es decir, como que no lo callaron con la primera multa, pues entonces le impusieron otra y todas estas multas obedecen a denuncias sociales que él ha hecho en medio de esta pandemia. Bueno, también declarar que todo lo que hemos estado implementando nosotros, es decir, debido al aumento de las multas, digamos que en el mes de abril fue el mes más agresivo, se impusieron unas 12 multas solamente en el mes de abril, fue el mes también de la peor etapa de crisis por el coronavirus, y debido a este aumento de las multas, un grupo de multados y de colaboradores indignados decidimos dar a conocer una declaración contra la ley Azote, como hemos bautizado este decreto ley 370, la ley Azote, la libertad de expresión, y desde entonces hemos logrado aunar el gran respaldo de organizaciones internacionales. El 6 de mayo vimos que un total de 45, 47 organizaciones internacionales se unieron para dar a conocer un comunicado contra el decreto ley 370. Esto lo vimos también recientemente este lunes, cuando también varias organizaciones internacionales y medios de comunicación se pronunciaron contra este decreto ley 370. También el 8 de junio, como resultado del trabajo que hemos estado implementando, presentamos ante instituciones gubernamentales una petición de inconstitucionalidad de este decreto ley 370, lo presentamos ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Fiscalía General de la República, el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo Popular. Estas instituciones tienen, a partir de ese momento, tienen entonces 45 días para darnos respuesta, pero nosotros sabemos que lo más probable es o que no nos den respuesta o que ratifiquen entonces este decreto ley 370, porque es conocido ya que el régimen muy pocas veces echa para atrás todas sus medidas. El objetivo, por supuesto, es silenciar no solo a la prensa independiente, sino a todos aquellos que de alguna manera piensen diferente. Se trata de fiscalizar el Internet, que para los cubanos, como decía, se ha convertido en ese espacio de libertad y mecanismos para hacer escuchar nuestras denuncias. Otro de los argumentos que esgrimen estos oficiales de la seguridad del Estado para atacar a la prensa independiente es precisamente que en Cuba el periodismo independiente, es decir, el que no está agrupado en los medios oficialistas, que son la mayoría y que son los que responden al Partido Comunista, que estos periodistas independientes no poseemos personalidad jurídica y que por tanto estamos usurpando funciones públicas. Por este delito o supuesto delito podemos ser condenados a prisión. También nos acusan, por ejemplo, de mercenarios, como si ejercer el periodismo independiente o de la manera que uno entienda no fuera una profesión como otra cualquiera y tengamos derecho a vivir como tal de esa profesión. También en medio de la crisis por el coronavirus, varios periodistas independientes hemos sido citados, hostigados, amenazados por los oficiales de la seguridad del Estado en interrogatorios. La amenaza es que o abandonamos el periodismo independiente o nos vamos del país, o de lo contrario nos van a llevar a prisión. En mi caso ya tengo varias acusaciones falsas que forma parte de este expediente criminal que ya me están armando. El oficial de la seguridad del Estado me lo dejó bien claro, que me iban a armar un supuesto delito común para condenarme a prisión, y ya tengo varias acusaciones falsas. Y el mecanismo que ha seguido por la seguridad del Estado en los últimos años. Las consecuencias psicológicas, es bueno recalcar, son terribles. Uno de los argumentos esgrimidos internacionalmente es que en Cuba no se asesinan a los periodistas independientes, pero ni falta que hace, realmente, porque solamente tener a todo un cuerpo represivo encima de nosotros, amenazando incluso a nuestras familias con citaciones, interrogatorios, arrestos, confiscaciones de medios de trabajo, registros en nuestras viviendas e incluso la cárcel. Todo eso por ejercer nuestra profesión de periodistas. Es como el mecanismo que usan es para de alguna manera matarnos en vida.
Entonces, mencionaban anteriormente la apertura que se ha dado en los últimos años de algunos gobiernos con el régimen de Cuba, y importante recalcar que Cuba, el régimen cubano se burla, de todos estos acuerdos internacionales. Es como pactar con un mafioso, con un asesino, confiar de su palabra, de que simplemente porque diga que no va a violar más los derechos humanos, pues no lo va a hacer. Yo creo que es muy ingenuo pensar que dándole la mano a un delincuente, a un mafioso, se va a resolver la situación. Si se hace esto, yo creo que esos gobiernos de alguna manera se están convirtiendo en cómplices de la dictadura en Cuba. Lo hemos visto, bueno, la situación en Cuba ha cambiado en los últimos años, esta represión, debido a todas las denuncias internacionales, toda la visibilidad que desde acá adentro estamos dando, no solo los periodistas independientes, sino los activistas sobre violaciones de derechos humanos. Ya el mundo libre está conociendo más profundamente lo que sucede al interior de la isla, y este es el motivo por el que surge hoy el decreto ley 370, se impone acá dentro de Cuba. Y esto forma parte de un proceso, digamos, de legalización de las prácticas totalitarias que hemos visto en Cuba en los últimos años. Entonces, Camila, hoy, sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Camila. Ya, bueno, para finalizar, decir solamente que hoy es el decreto ley 370, pero mañana puede ser cualquier otra política, porque el problema principal está en la dictadura en Cuba. Entonces, para nosotros poder enfrentar eso, necesitamos también del apoyo de organizaciones y de gobierno. Gracias, Camila. Muchas gracias por tu intervención, por estar ahí. Sabemos lo difícil que es y bueno, tienes tantas cosas que contar, ¿verdad?, de lo que sufrís los periodistas independientes, porque vosotros sois uno de los colectivos perseguidos. Lógicamente, cuando se trata de cercenar la verdad, lógicamente, a ver, que voy a ver que me ha entrado algo aquí. Perdóname un segundo. Cuando se trata de cercenar la verdad, lógicamente el periodismo es una de las vías que primero hay que cortar. Evidentemente antes van los tribunales, antes van los activistas, etcétera, pero el periodismo es ese reducto que queda para que la población conozca la verdad, y hay que eliminarlo. Entonces lo conocemos bien y estás sufriendo en tus carnes todo lo que pasa. Vamos a dar paso a otro colectivo en Cuba que no tendría que tener nada que ver con la represión, con sufrir una represión de conciencia, pero que, como en todo país totalitario, absolutista, dinástico, autócrata, como es Cuba, pues también entran dentro de los planes de la seguridad del Estado. Cercenar la libertad de este colectivo son los artistas. Y son muchos los artistas que están sufriendo esta represión. Aquí tenemos un representante de ellos, un gran artista, Amaury Pacheco, que además ha creado un movimiento junto con otros compañeros suyos, un movimiento que es muy respetado dentro y fuera de Cuba, muy respetado también en la Unión Europea, muy respetado por la propia delegación de la Unión Europea en Cuba. O sea que realmente celebramos que algún colectivo de los independientes sea muy respetado dentro de dicha delegación, y que, Amaury, vosotros ya estáis sufriendo toda esta represión. El otro día me emocionaste con un vídeo tuyo en directo en el que contabas lo que les había pasado a tus compañeros. Bueno, ¿cómo está la situación en Cuba para los artistas? Amaury, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo salimos de este entuerto, de esta situación tan terrible que vivís y que parece que nunca acaba, ¿verdad? Sí, primeramente, Javier, muchas gracias por permitirnos, a través de nuestra voz y nuestras acciones, estar hoy aquí y presentar testimonio real de lo que está ocurriendo en Cuba y a tu lucha, que estamos realmente súper conectados con esa experiencia. Nos gusta que una persona como tú esté ahí todo el tiempo como un faro, observando y dinamizando las protestas, las ideas de manera real, constante.
lo que sucede en Cuba. Muchas gracias primeramente al TEDxCO. Yo vengo desde el 97 del grupo ONNI Zona Franca, un grupo que nació en el medio del periodo especial de la crisis económica. Desde entonces estamos luchando, ¿no? Empezamos primeramente dentro de las instituciones y estábamos hablando de un espacio alternativo. Desde ese momento hasta la actualidad, fundamos junto a otros, Luis Manuel Otero Alcántara, Iris Ruiz y otros, fundamos el Movimiento San Isidro, ¿no? Este Movimiento San Isidro nació en el mismo momento en que salió un decreto, prácticamente, el decreto 349, que en sí tenía dentro de sus artículos, ya contenía el decreto 370, ¿no? Desde entonces empezamos toda una campaña, empezamos en abril del 2018, empezó toda la campaña del 349, antes que definitivamente el decreto se pusiera se implementara. Y por eso pudimos reunir a muchos artistas y activistas en función de derogar ese decreto. Tuvimos suerte, muy pocas veces se tiene suerte de poder derogar, pero sabemos que el decreto, que sabemos que el gobierno cubano viene lanzando oscuramente de decreto en decreto, al mismo tiempo que presenta una constitución donde quiere hablar de que en Cuba hay derechos, de que en Cuba se respetan los derechos y las libertades. No es real. Simplemente, como nos ha ocurrido, pasa circulares y ahora decretos unos detrás de otros, prohibiendo, cercenando esa constitución que ellos quieren poner como ejemplo de libertades en Cuba. Nosotros estamos padeciendo como los periodistas, los artistas y la población en general cubana. Lo digo porque nosotros con nuestro activismo hemos logrado tener una sombrilla que se nos conozca, pero el ciudadano de a pie no lo tiene. No lo tiene. Y esas acusaciones que le hacen a un periodista que de alguna manera puede sacar en las redes, o un ciudadano común, no lo puede hacer. Por eso nosotros empezamos haciendo este tipo de presión política, ¿no? Le digo yo a eso, empezar por un decreto que en definitiva va directamente al entramado metafísico que es todo el entuerto de la concepción revolucionaria cubana, ¿no? A partir de las palabras de los intelectuales, que ahí está montado todo absolutamente, toda la filosofía de lo que estamos viviendo desde entonces. Cuando yo volví a releer este entuerto metafísico, donde Fidel explica todo cómo buscar un revolucionario, cómo convertir a una persona en revolucionario, ahí yo me quedé pasmado, ¿no? Y me di cuenta que la lucha de nosotros empieza en el espacio público, es real, pero empieza primeramente en nuestra conciencia como cubanos, como ciudadanos también de Cuba, pero ciudadanos. No, yo digo que va desde el diversionismo ideológico a la batalla del bien. Es donde el gobierno ha sembrado toda esta historia. Lo ha puesto en el sistema nervioso central, en el espacio límbico del cubano. Ha sido profundamente inyectado ahí. Y empieza que los cubanos tenemos que ejercer un activismo, pero un activismo que va en ese espacio directamente a las leyes, al entuerto de las leyes, pero también a la conciencia del cubano, trabajar directamente con el cubano. Porque el gobierno constantemente dice que el pueblo cubano es el pueblo más guerrero, más importante del mundo, y por detrás, como decimos nosotros, de la fachada, nos golpea, nos mete en prisión. Sin embargo, nosotros, muchos de los ciudadanos que hemos tenido una conciencia, hemos participado en el proceso de vanguardia para transformar nuestra realidad, a veces no miramos al cubano así, lo miramos como que si fuera un carnero, que en realidad tiene mucho de eso, pero también debemos amar al cubano, porque ese cubano que está en las calles es el mismo cubano que está dentro de mi corazón, el mismo cubano que está dentro del mismo gen cubano. Entonces es como tener contradicción con uno mismo. En realidad, el entuerto del espacio cubano para mí es una contradicción conmigo mismo. ¿Cómo yo resuelvo esa contradicción? Directamente después de tener toda una programación cortísima. Nosotros hemos encontrado
que el arte, el espacio simbólico, la lucha en el cielo, en ese cielo simbólico, es lo que define muchas cosas. Allí en el alma del cubano, allí en la mente del cubano, antes que se tome la calle, ¿no? O paralelo a lo que se tome la calle, hay que generar también una metafísica amorosa, una posibilidad de luz creativa que nos permita al cubano avanzar y definitivamente terminar con este tiempo difícil. Digo más en el sentido de que ahora somos muchas más personas. Claro, por eso el 370 es súper importante para ellos, porque se ha establecido un espacio en las redes que para mí viene siendo un espacio del inconsciente cubano, manifestado a toda su plenitud, donde el cubano está debatiendo y debatiendo y debatiendo, incluso hasta el cansancio, incluso hasta odiarse entre ellos, pero es importante en primer paso porque tenemos que vernos a la cara, tenemos que ver qué somos, en qué nos han convertido y en qué nosotros hemos sospechado en que nos han convertido. Entonces, ese espacio que es de la red, donde al mismo tiempo se denuncia cada acto minimalista de lo que ocurre en la realidad cubana, cada sentido. Se tumbaron. No. Sí, Amaury, estoy ahí, me tumbaron. No me veo. Ahora sí te oímos, pero no te vemos. Pero bueno, yo no sé ahora cómo penetrar, pero puedo hablar sin, no sé. Sí, sigue hablando, Amaury, que lo importante es tu palabra. Sigue hablando. Es este entuerto, ¿no? Y yo pienso, al mismo tiempo de que aparecen estos decretos, estos decretos no son más que el camino que nos va guiando a nosotros para unirnos. Estos decretos nos van uniendo, estos decretos van creando los lazos atómicos, los lazos de la física interior y la microfísica del cubano, ¿no? Lo van creando. Por eso pienso, primeramente, para los cubanos que están todos en el mundo, es así, para los cubanos que están en jerarquías del mundo, que realmente a través de ellos se puede canalizar todo lo que está sucediendo en Cuba, es el apoyo. Para el Parlamento Europeo, también que nos apoye, que mire la realidad cubana, que Cuba tiene esa paradoja de participar en los derechos humanos, en los derechos culturales, pero sin embargo los viola todo. Ha creado una metafísica también entuerto en la cabeza de los funcionarios del mundo. Eso, que al mismo tiempo los cubanos nos ha sido difícil transformar. Desde aquí no tengo muchas cosas más que decir en este sentido. Tengo muchas cosas más que decir, pero ya en una dirección determinada, pedirle al Parlamento Europeo que mire con lupa, no solo un acercamiento, sino con una lupa de proporciones de acercamiento a la realidad cubana para que vean lo conflictivo, lo difícil que es entender el caso cubano, ¿no? Y que apoyen al pueblo cubano, que en realidad está afuera y dentro. Muchas gracias a ti, Javier, y a todas las personas que nos están oyendo por permitir que el Movimiento San Isidro, a través de mi voz y la voz de muchos de los que están sufriendo ahora, como en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara o Soco, que fueron realmente atacados por la policía, golpeados, ¿no? Y desde hoy ya nosotros estamos lanzando esta campaña, aprovecho la oportunidad, que se llama No Violencia Policial. Y lo digo desde este momento que tú has creado esta plataforma, Javier. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Amaury. Pues mira, muchas gracias. Hemos conseguido que transmitas tu mensaje. Era muy importante. Es muy importante porque
Cuando hablamos con las personas de izquierdas, muy sanas personas de izquierdas, aquí no hablamos de una represión política contra la ultraderecha. Aquí hablamos de una represión política y represión de conciencia contra el pueblo, contra el más llano del pueblo y contra todas sus manifestaciones, y también la artística. Y es muy importante que el movimiento artístico empiece a decir lo contrario que ha dicho, como tú sabes, Amaury, durante muchos años en Cuba. En vez de viva la revolución, viva la evolución, el cambio, y Cuba tiene que ser algo distinto, un Estado de Derecho, un Estado donde las libertades primen por encima de todo. De manera que tu voz y la voz del Movimiento San Isidro es muy importante. Lo está haciendo en las calles de Cuba, lo está haciendo en Cuba y tiene que serlo mucho más y muy fuerte también a nivel internacional. Hay que apoyar a esos artistas que se atreven a decir la verdad. El artista siempre tiene un mensaje de verdad detrás de sus canciones, detrás de su arte, detrás de sus letras, detrás de su escultura, detrás de su pintura, detrás de su cine. Es muy importante que los artistas tengan voz y que sean críticos, porque esa crítica es lo que ayuda a evolucionar las sociedades. Voy a dar paso a otra persona muy importante que está en Estados Unidos. Y está en Estados Unidos porque tuvo que salir porque era un gran perseguido. Podría haber estado en cualquier país del mundo. Tenemos cubanos regados por todos los países del mundo. Él está en Estados Unidos, continúa siendo un activista muy potente por los derechos humanos, muy entregado. Él es pastor bautista, él es el pastor Mario Félix Llonart. Mario, cuéntanos, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia que cuando nos cuenta Cuba que quiere hacer cambios, engaña otra vez a los demócratas del mundo y vuelve a generar todo un entramado legal para impedir que el más mínimo reducto de voz pueda salir a flote y pueda luchar por la democracia y la libertad en Cuba, ¿verdad? Sí, así mismo es, Javier, y te agradezco mucho que me hayas invitado a esta importante denuncia que se está haciendo. También me ha emocionado mucho escuchar los testimonios que me antecedieron de Camila y de Amaury, que se encuentran en el terreno donde me gustaría ahora mismo poder estar, pero ellos representan un pasado muy reciente para mí. Me han hecho recordar muchas vivencias que hasta el otro día estuvieron ocurriendo, porque yo soy un pastor, como bien dijiste, pero que decidí también amplificar mi púlpito a través de las redes sociales. Por eso abrí mi blog Cubano Confesante en el 2010, abrí mi cuenta en Twitter, Marito Voz, que denunció dentro de Cuba atrocidades como asesinatos, por ejemplo, por una golpiza policial a Juan Wilfredo Soto García el 5 de mayo del 2012. En el año 2016 la situación fue tan tétrica que luego de yo participar precisamente en el Parlamento Europeo, 31 de mayo del 2016, no me quedó más remedio que salir de Cuba porque me vi en una encrucijada entre estar preso y ser ahora mismo una estadística de los presos políticos, tal vez una ejecución extrajudicial o un exiliado. Entonces escogí el exilio porque ahora mismo puedo estar aquí hablando con ustedes y denunciando, ¿no? Ese año fue terrible. El día que el presidente Barack Obama llegó a Cuba, en vez de disimular un poco, muchos de los activistas fuimos detenidos. Yo mismo fui detenido y permanecí en un calabozo incomunicado los 3 días. Esto del decreto ley 370 me llega muy de cerca. La propia Camila mencionó el caso de un jovencito, Yanquiel Gutiérrez Faife. Yanquiel Gutiérrez Faife es uno de los niños que yo vine a ser. Yo me sigo considerando su pastor. Y el día 3 de junio este muchacho desapareció de las redes sociales, estaba muy activo. Yo me percaté de esto y avisé a muchos de sus amigos dentro de Cuba. Nos dimos a la tarea de averiguar y en efecto no nos habíamos dado cuenta, pero lo habían detenido, le aplicaron el decreto ley 370 y me siento en el deber también de decir que todo lo que se ha dicho aquí es apenas la punta de un iceberg. Estoy seguro que así como casi no nos percatamos del caso de Yanquiel, que ha sido el penúltimo caso en ser reportado, hay muchos casos que desconocemos. Además,
entre la lista de las personas amenazadas que colocaste, me doy cuenta que hay muchos otros que también deberían estar. Yo, por ejemplo, estoy en contacto con muchos pastores de diferentes denominaciones dentro de Cuba que han sido amenazados precisamente con el decreto ley 370. Es más, aprovecho, ya que sé que tenemos poco tiempo, para invitarles a una conferencia virtual que se celebrará la próxima semana, el jueves 25 de junio, a las 11 de la mañana, hora de Cuba, hora de Washington, D.C., donde precisamente el tema será la represión religiosa en la época del COVID-19 y cómo el decreto ley 370 ha sido uno de esas artimañas utilizados por el régimen. De manera que les invito como una especie de prolongación de este webinar. Yo lo estoy anunciando en mi página en Facebook, en Twitter. A esto está convocando la Organización de Ayuda a las Américas, que también nos ha invitado, igual que tú nos has invitado a esta conferencia virtual, Javier. Te felicito por lo que estás haciendo, por estas importantes denuncias, y es muy importante que el Parlamento Europeo pueda reaccionar y que Europa pueda hacer lo que le corresponde. Como decía Dita en su intervención al principio, debían hace meses haber convocado a esa reunión al sistema, porque ha violado todo lo que ellos mismos suscribieron en el acuerdo. Por lo tanto, lo han violado. Y como les decía, antes de mi salida de Cuba, 31 de mayo del 2016, estuve allí en Bruselas y condené al sistema. Siento mucho que, lejos de tomar en cuenta las cosas que allí dijimos, lamentablemente Europa, de cierta manera, sentimos que se ha hecho sorda a los intereses reales del pueblo cubano y que se ha hecho de la vista gorda ante violaciones flagrantes como esta del decreto ley 370 contra el pueblo cubano. Sé que estamos cortos de tiempo, así que solo me resta invitarles a este otro webinar que será la próxima semana y que será como una especie de prolongación de este, aunque enfocado especialmente en libertades religiosas. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Pues es importante que anuncies eso, porque efectivamente esa es otra faceta, la faceta de la libertad religiosa. En Cuba, los ejes que se violan, las facetas del ser humano que se cercenan, son innumerables, ¿no? Todo tiene... A ver, sí, te escuchamos, Yo a ti sí. Perfecto. Cuéntanos, José Daniel, ¿cómo te ha afectado toda esta maquinaria del decreto 370 que está actuando en contra de la libertad de expresión de una manera tan dramática en Cuba? Sí, sin duda, sin duda. Yo comenzaría por compartir con ustedes lo siguiente. Diariamente nos visitan personas que tienen alguna queja, alguna denuncia que hacer, algo que le duele, algo que le molesta, algo que le preocupa, y nos dicen, por favor, publiquen sobre esto. Y cuando le dices, ¿no querrías darnos una entrevista? ¿No querrías que se te escuche en tu propia voz? La respuesta es no, temo a la consecuencia. Después me hacen la vida imposible. Y eso es precisamente lo que le está haciendo el régimen a opositores pacíficos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y ciudadanos en general, haciéndole la vida imposible con multas, acoso, hostigamiento, amenaza, incluso prisión. Ahí está, entre otros muchos, el caso del periodista muy conocido Jesús Quiñones. Quiñones, el periodista guantanamero, Roberto de Jesús Quiñones, hace más de 9 meses en prisión por hacer uso del derecho a la libertad de expresión y prensa. Y durante años han sido muchísimos, decenas, yo diría miles, las personas que en Cuba hemos resultado víctimas de una u otra sanción, de uno u otro castigo por hacer uso de la libertad de expresión, por hacer uso de la libertad de prensa, por decir lo que se piensa, por expresar lo que nos afecta y nos molesta, el régimen nos castiga. Y ayer decía que si es criminal, censurable y condenable que a un ser humano, a un niño, por ejemplo, pequeño, los padres le maltraten, le golpeen cuando llora y está llorando precisamente porque tiene hambre, tiene sed, necesita algo, le duele algo, así también es de criminal, de censurable, de condenable que un gobierno
multe, acose, hostigue, encarcele, torture, persiga y robe los medios de trabajo a un ser humano porque ese ser humano exprese lo que piensa o denuncie que hay hambre, que hay miseria, que son hechos comprobables, que hay hambre, que hay miseria, que hay desabastecimiento, que crece la represión policial, que no se respetan los derechos básicos de la persona. Eso resulta criminal, eso resulta un delito de lesa humanidad cometido por el gobierno en cuestión y afecta a toda la sociedad porque una sociedad con miedo a expresarse es una sociedad que no puede progresar, que no puede avanzar, que no puede vivir con dignidad y con decoro. Se agrava la situación como hemos venido denunciando con el tema de la libertad de expresión en Cuba y este decreto 370 es el instrumento que últimamente más se está usando el régimen cubano para reprimir a quienes dicen lo que sienten o publican lo que pasa a su alrededor. Sí, Javier. José Daniel. Sí, te veo. ¿Me ves tú a mí? No, bueno. solamente me veo yo en pantalla, pero sí escucho tu voz. Sí, pero ahora enseguida me pone... Bueno, José Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, eres un ejemplo de lo que significa tener todas y cada una de las represiones. Tú has tenido artistas en la UNPACU. Tú has tenido movimiento femenino y tienes movimiento femenino. Tú has tenido periodistas independientes contigo. Tú tienes activistas de derechos humanos. Trabajas mano a mano con todo tipo bueno, con toda la sociedad cubana. Eres una persona tremendamente, curiosamente, no eres lo que el régimen quiere que seas, un ultraderechista, sino eres una persona tremendamente arraigada en la sociedad, muy social y que tienes una dedicación para con el pueblo que no tiene el gobierno cubano. Lo que están haciendo ahora, José Daniel, bueno, es tremendo y te agradezco mucho que estés con nosotros para contarlo. Tienes entre tus activistas unos cuantos de ellos ya amenazados y el miedo, como tú decías, es lo primero que hace que frenen. El gobierno cubano mete un filtro de miedo en el que se carga el 90% del activismo. Luego le queda un 10%, los multa. Y de ese 10% que queda, ya viendo la prisión cerca, el 90% de ese 10%, 9%, también acaban desistiendo. Con lo cual, al final, los que se permite meter en prisión son solamente las personas con el coraje que tú tienes y otras personas que no, sin desdeñar a los demás, porque yo me incluiría en otro grupo, cualquiera se incluiría en otro grupo. Los héroes que aguantan esa presión son muy pocos en la humanidad. Y entonces, bueno, pues hay que realmente frenar lo que está pasando, ¿verdad? Porque si no, Cuba nunca va a cambiar a lo que queremos que cambie, que es simplemente una democracia, ¿verdad? Sin duda, es una cuestión, vamos, de libertades y derechos básicos, libertades y derechos amparados no solamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también por los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Pactos que en el 2008 el régimen firmó, pero se niega aún a ratificarlos y mucho menos a cumplirlos. Incluso es una cuestión hasta de leyes nacionales, porque aun cuando resulten un poco ambiguas y den lugar a que cada cual la interprete como quiere y que la interpretación que termine imponiéndose sea la interpretación arbitraria de los órganos represivos, la realidad es que hasta la propia constitución comunista, constitución de partido único, que ya por eso cercena derechos y libertades fundamentales de la persona, reconoce ciertos derechos, garantiza ciertos espacios que en la práctica se violan constantemente porque, repito, son las fuerzas represivas quienes terminan dándole la interpretación que quieren a las leyes y es el mismo régimen quien luego con decretos que coartan por completo esos pequeños espacios o limitados derechos que en cierta manera encontramos en su constitución, arbitrariamente impuesta también, vamos, con estos decretos lo coartan, los pisotean, los violan totalmente. No puedes regularle
a la población el derecho, por ejemplo, a publicar, a intercambiar información en las redes sociales según los intereses de un régimen, porque luego ellos son quienes deciden qué cosa atenta contra la moral, qué cosa afecta o no a la sociedad y qué cosa está acorde a los fines de esa sociedad que ellos definen como socialista, pero que sin embargo en un primer momento, en la introducción, dicen que esa sociedad garantiza derechos y libertades y dignidad a todos. Es decir, es contradictorio que por un lado digan que se garantizan esos derechos y libertades y que por el otro persiga constantemente a quienes tratan de ejercer esos derechos y libertades. Y más cuando Cuba en estos momentos vive nuevamente, es decir, se profundiza en nuestra nación una terrible crisis en lo económico que acompañada ya a la larga crisis que vive la nación en todos los sectores, en todas las cuestiones que afectan a la nación, que afectan a la población, amenaza con una hambruna descontrolada, es decir, de consecuencias que pueden ser muy duras, muy profundas, muy catastróficas, y si el pueblo ni siquiera puede decir lo que le está pasando, si el pueblo ni siquiera puede expresar lo que le está afectando, ¿cómo vamos a salir o cómo vamos a buscarle solución cuando se amenaza, se encarcela, se multa, se hostiga, se persigue, se reprime al que ofrece soluciones, al que aboga por los necesarios cambios para salir de tan terrible situación? Es obvio que esto hay que denunciarlo ante todos los organismos internacionales que se encarguen de la defensa del derecho a la libertad de expresión y también de prensa. Es obvio que hay que llevarlo a todos los foros y es obvio que los cubanos de dentro debemos seguir enfrentando con firmeza, con coraje, con valor los castigos que con total ensañamiento el régimen nos impone por defender este y otros derechos básicos. Como bien decías, la UNPAC incursiona en toda materia, en toda cuestión, en todo sector de la población cubana, de la vida de la nación, porque estamos por el cambio pacífico hacia la democracia, hacia el respeto completo, total de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si estamos en presencia de un Estado totalitario que todo lo controla, que en todo impone su sello de manera obligatoria, de manera arbitraria y que persigue a todo el que de una u otra manera deje de ser obediente y sumiso, es obvio que debemos trabajar con todos los sectores de la población y que debemos incluso, y eso hacemos constantemente, estrechar nuestros vínculos, nuestros lazos con todos los grupos de la sociedad civil independiente, tanto dentro como de cubanos exiliados, para alcanzar esa Cuba verdaderamente libre, democrática, justa, próspera y con todos y para el bien de todos, como soñó el apóstol de nuestra independencia, para salir de esta Cuba que por desgracia ahora tenemos, donde todos tienen que esforzarse y trabajar de una manera bastante dura en medio de una esclavitud que sin duda podemos definir como esa esclavitud futura que ya Martí nos alertaba hace más de 100 años atrás, una Cuba ahora que funciona con todos y solo para beneficios de unos pocos. Eso es injusto y eso debe ser cambiado. Pues sí, efectivamente, José Daniel. Y bueno, en esa lucha estás tú desde hace innumerables años, yo creo que toda tu vida, y la verdad que es admirable. Yo he trabajado muchos años contigo y te conozco bien y sé lo mucho que luchas por esto. José Daniel, vamos a enseñar las declaraciones de una persona que no ha podido conectarse, porque las posibilidades de no poder conectarse desde Cuba eran muchas. Antes lo intentamos, vamos a intentarlo otra vez, y si no lo conseguimos por tecnología, pues lo dejamos para otra ocasión, pero vamos a intentarlo de nuevo, ver el vídeo que nos ha dejado Iván Hernández Carrillo, sindicalista, es el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que lucha por los derechos laborales de los cubanos que están también cercenados. Vamos a escuchar a Iván, a ver si podemos. Me llamo Iván Hernández Carrillo, soy el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. El decreto 370 es una aberración política y jurídica, lo peor que hemos escuchado en los últimos 20 años, y está diseñado para tratar de silenciar, de acallar a los opositores, a la sociedad civil independiente
y a los cubanos a pie, sobre quienes pende como una espada de Damocles. Este decreto 370 va en contra de la verdad y también está diseñado para el régimen mantener su poder absoluto, su inmovilismo y para mantener las botas sobre la cabeza del pueblo cubano. A finales de la década de los años 90, el régimen promulgó y aprobó la Ley 88, o Ley Mordaza, como también se le conoció. En aquel entonces, la opinión pública internacional se escandalizó y luego el régimen llevó a la cárcel a 75 opositores, entre ellos periodistas, sindicalistas y otros de la sociedad civil independiente, y los condenó a largas penas. El decreto 370 está preparado y diseñado con el mismo objetivo: silenciar a los opositores y llevarlos a la cárcel. En lo que va de año, cerca de 3 decenas de opositores, entre ellos también periodistas independientes, sindicalistas y otros de la sociedad civil, han sido amenazados y se le ha aplicado el decreto 370, algo que lamentamos profundamente, porque además los sindicalistas independientes no han quedado exentos de esto. Al menos 2 sindicalistas independientes fueron amenazados con el decreto 370, lo que va en contra de los convenios internacionales de la OIT y específicamente los convenios 87 y 98, de los cuales Cuba es signatario. Todos sabemos que Cuba viola todos los convenios que firma, así como que viola los compromisos contraídos en la arena internacional. Nosotros estamos muy preocupados con esta situación y estamos exhortando a la comunidad internacional a que se solidarice con la oposición y los sindicalistas independientes, periodistas y demás que son objeto ahora mismo de abusos y maltratos, pero que además, sobre todas las cosas, están siendo hostigados con este decreto 370 que constituye un chantaje político para tratar de acallar a la oposición y a todas las personas críticas al sistema, que lo hacen de manera abierta y pacíficamente en las redes sociales. Estamos solicitando, demandando a la comunidad internacional una urgente solidaridad con todos nosotros para que el régimen cubano ponga fin a estos actos de atropello y de represión contra la oposición que se manifiesta de manera pacífica y de una manera consecuente con los principios que cada cual profesa y de lo que todos somos dignos desde el mismo momento en que nacemos, según lo establece la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, pues hemos oído a Iván, una persona entrañable, un luchador por los derechos humanos, prisionero de conciencia, y bueno, pues otra de esas personas como José Daniel que se deja la piel en Cuba por los derechos de los demás, ¿no? En este caso, un sindicalista. Y yo creo que si no tenemos más mensajes y preguntas, dado que se ha extendido un poquito la rueda de prensa, o un mucho, por los problemas técnicos, yo creo que vamos a cortar aquí y vamos a dar la rueda de prensa por clausurada. Y bueno, pues les agradezco muchísimo la presencia a todos dentro y fuera de Cuba y la participación en ella. Un fuerte abrazo.